Uno ve un elemento de estos y parece un lapicero, doctor. ¿Usted cómo lo ve? Parece un lapicero, parece un tabaco. Sí, parece tantas cosas. Es un cigarrillo electrónico y ese es el tema que vamos a hablar hoy en Sana que Sana con el doctor José Julián Aristizábal, médico toxicólogo. A veces los médicos me proponen temas y a mí me encanta para nutrir este programa con temas pertinentes, interesantes y necesarios. Y hace un tiempo el doctor José Julián me dijo, hablemos de cigarrillos electrónicos y vapeadores. ¿Por qué le parece tan importante ese tema, doctor? Bueno, la verdad es que es un tema que tiene mucha tela por cortar. Es algo pues que al menos en nuestro país es relativamente nuevo, aunque en realidad pues la historia de estos dispositivos viene de mucho tiempo atrás, inclusive desde los años 60 cuando fueron desarrollados, pero era una época en que fumar era de moda, fumar cigarrillo convencional. Por eso no pegaron. No pegaron. Y además de eso había algunos dispositivos que había que conectarlos a la luz, al tomacorriente. Entonces era muy incómodo porque la persona tenía que sentar y no se podía mover de ese sitio. Pero ya después en el año 2000, a partir del siglo XXI, pues estos dispositivos resurgieron, sobre todo pues cuando ya empezaron como las restricciones al uso del cigarrillo en los lugares públicos. Entonces empezaron a salir estas alternativas con la idea de que se podían consumir en sitios públicos. Y la idea, y eso es lo que escucha uno, que no son tan nocivos o que no son nocivos para la salud como el cigarrillo tradicional, que usted puede empezar a dejar de fumar con ese tipo de cigarrillos o que puede seguir fumando eternamente con esto porque no le pasa nada, o que si un niño que nunca ha fumado cigarrillo tradicional fuma de esto tampoco va a pasar nada. Todo eso es falso, ¿verdad? Pues digamos que con el asunto de los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, los cigarrillos los de tabaco sin combustión, que son otro tipo de dispositivos, pues hay más preguntas que respuestas hoy en día. Hay algunas cosas que se basan como en lo teórico, otras como en simplemente opiniones de las personas que lo usan o que lo comercializan. Pero desde el punto de vista de la evidencia científica todavía pues hay muchas preguntas por responder en cuanto a estos dispositivos, acerca de si son efectivos o no para dejar de fumar y acerca de qué tanto problema puedan generar en la salud, sobre todo por el uso a largo plazo. ¿Se puede hablar de adicción? ¿Este tipo de cigarrillos electrónicos o vapeadores generan adicción? Pues digamos que la posibilidad de adicción se basaría mucho en qué sustancias contienen. Lógicamente, cuando tienen nicotina como principio activo, pues potencialmente sí pueden generar un comportamiento adictivo. Y pues también hay algunas marcas que pueden incluir cannabinoides, pues no el mismo cannabinoide de los cigarrillos de marihuana silvestre, sino otros tipos de cannabinoides, y ahí también podríamos hablar pues como de un riesgo por el uso a largo plazo. Doctor José Julián, gracias por invitar, por hacerse traer de nuevo para traer este tema tan interesante para nuestros televidentes. Gracias, no se me había ocurrido. Me parece súper pertinente. Como les decía, él es el doctor José Julián Aristizábal, él es médico toxicólogo, trabaja en la Clínica Bolivariana y hoy nos acompaña este rato para abrirnos los ojos a los padres, a los abuelos, a los jóvenes sobre el tema de los cigarrillos electrónicos y vapeadores. ¿Cuál es, digamos, la esencia y cómo funcionan los cigarrillos electrónicos y los vapeadores y si tienen alguna diferencia, doctor? Bueno, lo que pasa es, como le venía diciendo ahorita, más o menos en los años 60 fue que aparecieron, estuvieron ocultos por muchos años en el mercado, no tenían éxito comercial. Por allá en el 2000 vuelven y aparecen. Digamos que en principio la intención era simular lo que más se pudiera el acto de fumar. Entonces los cigarrillos electrónicos de primera generación eran prácticamente iguales, al menos visualmente, a un cigarrillo convencional. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo. Es más, se calentaba la puntica como con una lucecita, ¿no? En realidad pues es una luz LED. Ajá. Que simplemente le indicaba al consumidor que el dispositivo está encendido y que está funcionando. Pero como te decía, la idea era simular lo que más se pudiera el acto de fumar. Ajá, y el de hoy en día, el vapor que sale de esos fumadores
no es humo, es vapor. Es un vapor y de ahí sale la palabra vapear. Entonces ya estos dispositivos que más vemos hoy en día son los de tercera generación, que ya son, pues digamos que la filosofía es la misma, digamos el funcionamiento del aparato es prácticamente igual, simplemente es un cartucho que se puede recargar o se puede reemplazar y tiene una batería que es recargable y tiene una boquilla que, digamos que en muchos de los aparatos cuando la persona inhala lo activa y hace que se vaporice entonces el líquido que contiene en ese cartucho. ¿Es un asunto que está como de moda, doctor, o es que me parece? Sí, digamos que es una alternativa que está surgiendo hoy en día y en nuestro país está cogiendo mucha fuerza, a pesar de que ya en Asia, en Europa, en Estados Unidos, pues ya lleva mucho más tiempo de ser comercializado. Y aquí en Colombia pues ya se está viendo cada vez más. ¿La narguila es como un vapeador? ¿O pues, eso la es diferente? narguila, bueno, digamos que la narguila como si usa combustión, entonces no sería comparable con un vapeador, porque digamos que digamos lo que diferencia el vapeador del tabaco convencional es que precisamente no tiene tabaco, sino que lo que tiene son otros componentes y que pueden incluir también la nicotina, pero que no surgen del tabaco. En cambio, la otra alternativa pues que ya sale a partir de las industrias tabacaleras, que son los de tabaco sin combustión, ¿sí? Esos sí tienen tabaco, pero digamos que no se quema. Por eso los cigarrillos son de menor tamaño, porque dicen que cuando en un cigarrillo convencional uno lo enciende, mucho se pierde por la combustión. Entonces el cigarrillo de tabaco sin combustión es mucho más pequeñito. ¿Y es menos perjudicial el cigarrillo de tabaco sin combustión? Bueno, esa es una muy buena pregunta y es uno de los vacíos más grandes que hay en la certeza que haya pues con respecto a la seguridad. Porque esa es la idea que nos venden. Sí, pues digamos que desde el punto de vista teórico, pues, o sea, si yo comparo con el cigarrillo convencional, sí, efectivamente pues son menos dañinos, es como una estrategia de reducción del daño, pero hay que tener mucho cuidado que reducción del daño no es igual a eliminación del daño o del riesgo. Ajá. Porque pues a veces se da para como una interpretación equivocada y también hay un vacío importante en el conocimiento en cuanto a cuál es el riesgo de las personas que usan este tipo de productos a largo plazo. Ajá, y con los no fumadores, con los fumadores pasivos, ¿no? También, exactamente. Y asimismo, hay una pregunta grande, ¿qué pasa con las personas que usan este tipo de dispositivos y al mismo tiempo fuman cigarrillo convencional? Porque también hay personas que los combinan. Y pasando eso de los cigarrillos sin combustión, ustedes han visto, tienen como un aparatico y son chiquiticos los cigarrillos, son fáciles de... Yo pienso que la gente, las personas que yo conozco que los fuman, como piensan que no causan tanto daño, fuman mucho más y de pronto ahí están empatando lo que se estaban ahorrando de nocivo por fumar de esa manera, que fuman muchísimo y fuera de eso tienen ese otro engaño que muchas personas no fuman porque les fastidia el olor que deja. Esto no huele maluco, no te dejan oliendo maluco, entonces te envicia más. Ahí está el riesgo. Sí, pues bueno, igual pues también tienen alguna cantidad de nicotina, al fin y al cabo pues es tabaco. De hecho pues en la regulación que tienen estos productos deben anunciar pues exactamente algo similar a como lo hacen con lo del cigarrillo convencional acerca de los riesgos. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana son los cigarrillos electrónicos y los vapeadores. Seguiremos hablando sobre esto con el médico toxicólogo José Julián Aristizábal y con ustedes, porque si tienen alguna inquietud, aquí la recibimos con todo el gusto y están los expertos para resolverla. 305-316-6560. En este tema de cigarrillos electrónicos, un médico neumólogo es básico para que dé su concepto, ¿cierto? Pues es que el cigarrillo, creo yo que es una de las primeras causas que hacen consultar a médicos neumólogos, pues especialistas en nuestro sistema respiratorio. Nos vamos a conectar en línea con Sana que Sana. Y si vamos a hablar con un neumólogo, pues obvio, nos vamos para la clínica Cardiovid. Allá saludamos al doctor Felipe Campo. Doctor Felipe, bienvenido, ¿cómo le ha ido?
Olga, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir estos momentos con usted y con su público y con los contertulianos. Pero claro que sí. Doctor, antes de hablar de cigarrillos electrónicos, en términos generales, el hecho de fumar cigarrillo es una de las primeras causas, factores de riesgo para muchas de las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Desafortunadamente sí, es correcto. ¿Y qué pasa con los cigarrillos electrónicos? De los nocivos que son los cigarrillos tradicionales, pues hemos hablado muchísimo y seguiremos hablando, obviamente. Si ponemos en una balanza de nocividad, no sé si esa palabra sea castiza, el cigarrillo electrónico con el cigarrillo tradicional, ¿usted qué nos podría decir como médico neumólogo, que es el que sabe de nuestros pulmones y nuestro sistema respiratorio, doctor? En esto, Olga, estoy de acuerdo con el doctor, con que hay más preguntas que respuestas. Es claro, como dijo, que sí es menos nocivo, pero no deja de ser inocuo. Desafortunadamente llevamos 15, 16 años con estos dispositivos, cada vez son más modernos, más atractivos a la vista, traen sustancias que ya sabemos que están en muchos comestibles, pero que no sabemos qué lesión todavía pueden provocar en la vía aérea. Eso es lo que todavía no sabemos. Desafortunadamente, el grupo etario, el grupo indispensable o ideal para estos cigarrillos es el paciente que fuma y que tiene un objetivo, sea disminución del tabaquismo o ideal el abandono del tabaquismo. Desafortunadamente, esto empezó como un proyecto particular y actualmente las industrias, las tabacaleras, son las que se están encargando de todos estos dispositivos electrónicos, lo cual han hecho atractivo a los ojos, al sabor, incluso al olor a gente joven. Y es lo que parece ser que la tendencia es que estos en un futuro puedan coger el cigarrillo convencional. Hay sustancias, sabemos que hay sustancias en estos productos que sí son cancerígenos, que sean en menos concentración probablemente, pero no deja de ser lesivo. No sabemos a largo plazo qué es lo que pueda pasar, pero parece que no es algo bueno como pensarían o como se está vendiendo comercialmente. Actualmente las sociedades médicas están buscando que haya leyes, legislaciones que hagan este dispositivo algo de la terapéutica médica, para poder hacer un control, un seguimiento, unos estudios epidemiológicos, poder demostrar que no deja de ser, es menos nocivo, pero no deja de ser lesivo para la salud en las mismas patologías probablemente que produce el cigarrillo convencional. Usted dice que hay más preguntas que respuestas, pero con una de sus respuestas yo creo que ya es suficiente para uno alertarlo, porque sí es concluyente que el cigarrillo electrónico, según lo que le escuché, doctor, también contiene elementos cancerígenos, tal como el cigarrillo tradicional. Eso de por sí ya debería ser un síntoma de alarma para aquellos niños, jóvenes, adultos que creen inocuo, es que la palabra inocuo es inofensivo, que creen que son inofensivos, ¿verdad, doctor? Correcto, Olga. Ya en Europa y en Norteamérica hay leyes que hacen que parece ser que el control se va a depositar en los profesionales de la salud, porque eso está en un componente comercial, está de moda y de unos años pasar centenares a millones de personas que están consumiendo el cigarrillo electrónico. Y no sabemos, no hay algo homogéneo en las sustancias que lo contienen. Hay sustancias ya cancerígenas en concentraciones mínimas y hay otras sustancias que no sabemos qué contiene el cigarrillo electrónico. Se producen en diferentes lugares, no hay un orden para hacerlo, no hay legislación ni leyes ni restricciones para esto, por lo cual no sabemos qué sustancia puede contener estos dispositivos. Ya sabemos que hay enfermedades, incluso hay neumonías específicas que llamamos como lipoideas, o para hablar coloquialmente, grasa, neumonías que pueden afectar el pulmón provocados por las sustancias que contiene estos electrónicos. Nada raro que en unos años, doctor, espero que no empiecen a llegar pacientes con complicaciones bien graves que le digan, yo nunca he fumado un cigarrillo tradicional, solo he fumado cigarrillos electrónicos. Amanecerá y veremos, pero por lo menos, digamos, la alerta está clara. No son inofensivos para quienes los estén consumiendo, o que estén más tranquilos porque su hijo dejó de fumar cigarrillo tradicional y ahorita está haciéndolo con cigarrillos electrónicos o vapeadores. No hay que estar tan tranquilos porque el asunto no es para nada inofensivo. Yo creo que esa es la conclusión, doctor Campo. Es correcto, Olga. Doctor, pues lo de... Conclusión. Dígame. Conclusión, quiero dejar algo. El objetivo es abandono del tabaquismo. Asesorarse de un profesional de la salud que nos ayude. Hay medicamentos, terapia conductual, que sabemos que los resultados son buenos para abandonar.
Ese es el objetivo. Y ojalá dar educación desde el punto de vista para que vean, no vean la parte inofensiva, sino que puede ser lesivo y probablemente lo va a hacer en un futuro. ¿Se puede dejar de fumar, doctor? Y usted sí que lo debe saber como toxicólogo. Personas que fumaban, es que yo he oído casos de 2 paquetes al día. ¿Se puede dejar de fumar, obvio, de la mano de un experto y un especialista o de varios especialistas? Pero es posible, doctor Campo. Claro, sí, claro, está demostrado en los toxicólogos, los neumólogos, llevamos esta área de abandono de tabaquismo, hay sustancias, hay medicamentos, hay terapia conductual, hay un seguimiento estricto clínico y telefónico, por el cual los resultados son aceptables con respecto al abandono del tabaquismo. Si se desea, por eso que deseamos que este dispositivo sea algo de la terapéutica médica, deseamos que los médicos seamos quien controlemos estos dispositivos para dar unos resultados benéficos, especialmente a todos los pacientes. Los efectos no solo son respiratorios, son sistémicos, por eso el objetivo es abandono del tabaquismo. ¿Y el cigarrillo electrónico se considera tabaquismo? No crea que usted no es fumador porque Claro, está fumando cigarrillo electrónico. Claro, es correcto, en esos momentos. Doctor Felipe Campo, muchísimas gracias. Lo dejamos allá en la clínica Cardiovid para que siga curando todo el sistema respiratorio de tantos pacientes que confían en ustedes, justamente su salud. Muchas gracias por regalarnos este rato. Olga, muchas gracias por la invitación y que tengan un buen día. Muchas gracias. Feliz fin de semana para usted. Es que ese es un buen punto, doctor. No faltará el que fuma cigarrillo electrónico y dice que no es fumador, ¿cierto? Porque yo creo que psicológicamente se lee diferente. Sí, pues hay que partir de algo muy importante que mencionó el doctor Campo, y es que lo ideal es que la persona no consuma absolutamente nada. De hecho, pues la recomendación siempre de la OMS cuando habla de cigarrillos electrónicos parte siempre del principio de que para mejorar o disminuir o reducir lo que más se pueda todos los riesgos en pacientes que han sido fumadores, lo ideal es que deben dejar de fumar, incluyendo pues cigarrillos electrónicos. Usted me decía que así como hablábamos del cigarrillo, que el cigarrillo puede ser el primer paso para otras adicciones más preocupantes que esa, los cigarrillos electrónicos también se puede decir que llevan a los pelados y a las peladas por otras adicciones mucho más complicadas. De hecho, pues esa es una de las grandes preguntas que hay con respecto a este tipo de dispositivos. ¿Qué tanto el consumir estas sustancias o utilizar este tipo de dispositivos me abre la puerta, ya sea al menos a fumar cigarrillo convencional o a intentar el consumo de otro tipo de sustancias? Esa es otra pregunta que hay que responder en el futuro. ¿Y dejar de fumar? ¿Sirve para dejar de fumar? Porque una cosa es el riesgo. Si tú fumas cigarrillos electrónicos, eso no quiere decir que no vayas a pasar a los tradicionales y de ahí vayas creciendo en tus adicciones. Si quieres dejar de fumar, conozco muchas personas que quieren dejar de fumar y se pasan a los cigarrillos electrónicos como parte de ese proceso de dejar de fumar. ¿Qué decir de eso? Bueno, esa es la primera pregunta grande que hay con el cigarrillo electrónico. ¿Qué tan efectivos son para dejar de fumar? Y digamos que esa fue una de las intenciones que en principio hicieron que este tipo de dispositivos se desarrollaran. Estrategias para dejar de fumar existen muchas, ¿sí? Pero nosotros como médicos nos basamos en las estrategias que tienen evidencia científica, o sea, que son demostrables a través de investigaciones, de diferentes tipos de estudios que me demuestren que efectivamente eso sí sirve. Hoy en día el cigarrillo electrónico, los vapeadores no son recomendados ni por la OMS ni por ninguna guía de tratamiento como estrategia para dejar de fumar cigarrillo convencional. Cuando uno habla con las personas que los consumen, sí le dicen a uno, no, hay muchos testimonios y listo, está bien, pero eso no tiene hasta el sol de hoy un fundamento científico. No estoy queriendo decir que el día de mañana no lo tenga, puede que sí, pero por lo menos hasta ahora no, y no son recomendados para dejar de fumar. De hecho, aquí en nuestro país, el INVIMA no autoriza la prescripción de este tipo de dispositivos como valga la redundancia, un dispositivo médico para ayudarle a las personas a dejar de fumar. Entonces, pues sí hay que ser muy claros con eso, porque infortunadamente uno ve en muchos sitios donde venden este tipo de dispositivos que lo ofrecen como una estrategia para dejar de fumar, y eso es publicidad engañosa. Ajá, hablando de publicidad engañosa, el doctor Campo nos decía ahora que
obvio, el mercadeo y todo esto publicitan estos productos de una manera para que los pelados vean esto como algo muy atractivo, incluso los pueden personalizar, son bonitos. Esa es una de las estrategias difíciles de contrarrestar porque es que llaman la atención, doctor. Sí, esa es la estrategia, es que de hecho esos son los dispositivos de tercera generación. Ahorita hablábamos de los de primera, que son los que son igualitos a un cigarrillo, los de segunda, que son los que veíamos en la pantalla ahorita, y los de tercera generación, que son los que propiamente llaman vapeadores, que son dispositivos muy atractivos porque son personalizables, tienen diferentes componentes que las personas pueden combinar y en realidad hay tiendas completas de este tipo de dispositivos y que ofrecen una cantidad impresionante de líquidos que son los que uno le puede agregar a ese cartucho que es recargable y que tienen. Yo alguna vez leí que hay hasta 7000 esencias diferentes que se le pueden adicionar, diferentes cantidades de nicotina o no tener nada de nicotina, también pues existen así. Y inclusive puede uno variar la temperatura, puede uno variar pues muchas cosas en estos dispositivos, son muy personalizables y eso es muy atractivo, sobre todo para los jóvenes de hoy en día, que les gusta mucho personalizar como todas sus cosas. Decía también el doctor Campo que no hay nada de legislación con relación a los cigarrillos electrónicos. O sea, usted puede fumar un cigarrillo electrónico en un sitio público sin ningún problema, por ejemplo. Pues hay algunos países donde sí la hay. Por ejemplo, en España se prohíbe el uso de estos dispositivos en sitios públicos y en países como Brasil o Uruguay están prohibidos. Aquí en Colombia pues no tenemos una regulación clara, pero sí el INVIMA hace como 2 años sacó un comunicado en el cual digamos que replican las recomendaciones de la OMS con respecto al uso de los cigarrillos electrónicos, por ejemplo, que no se deben consumir en sitios públicos, que no lo deben usar los menores de edad y que no lo deben usar las gestantes. Pero aquí no hay nada. ¿En Colombia? En Colombia es lo que te mencioné, es como lo que sacó el INVIMA en 2016. No en sitios públicos, no gestantes y no menores de edad. Sí, pues son como unas recomendaciones que hace la OMS, pero por ahora pues digamos que el único entorno donde yo veo que explícitamente dicen que no se debe consumir cigarrillos electrónicos en los aviones, que le dicen a uno no puede fumar ni siquiera cigarrillos electrónicos. Porque yo la verdad he visto gente en un centro comercial, en cualquier parte, en un restaurante, en un barcito consumiendo su cigarrillo electrónico y nadie le dice nada. Sí, pues digamos que también a la gente del común, los que no consumen, pues digamos que como no les huele tan mal, pues digamos que son más tolerantes. No critican pues como con tanto ahínco pues al usuario de este tipo de dispositivos. Buscando información sobre el tema, encontré algo que habla de una investigación que se hizo en la Universidad de California en San Francisco, donde encuentran un montón de asuntos que van de la mano con las conclusiones pues de nuestros invitados, y dice una parte, en la investigación encontró evidencia de metales tóxicos como el plomo en el vapor de casi 70 cigarrillos electrónicos aleatoriamente muestreados. ¿Metales tóxicos también pueden tener? Sí, pues digamos que uno de los principales argumentos de las personas que usan este tipo de dispositivos es una investigación que hicieron en Inglaterra en el Royal College, que dicen pues así como en una manera muy resumida y muy general, es que son 95% menos dañinos que el cigarrillo convencional. ¿De eso es que se pegan? Sí, bueno, digamos que en realidad pues la idea no es aquí como estigmatizar ni juzgar a nadie, sino simplemente abrir el debate. Ajá. Y bueno, digamos que eso parcialmente es cierto, o sea, si yo voy a comparar con el cigarrillo convencional, pues es lógico, pero el hecho de que sea menos dañino no quiere decir que sea sano, ni quiere decir que sea, como decían ahorita con el doctor Campo, inocuo o inofensivo. ¿Sí? Y efectivamente, si tiene algunos componentes que se sabe pues que lo que surge, lo que aparece después de que ese componente sea calentado, si son moléculas que son claramente reconocidas como cancerígenas. La gran mayoría tienen al menos dos moléculas que son las que hacen que el líquido se vaporice, que son el propilenglicol y el glicerol, y cuando se combustionan pueden convertirse en óxido de propileno y en acroleínas respectivamente. Y como tú mencionaste, también han encontrado metales como el manganeso, como el estaño, como el cadmio, entre otros. El arsénico inclusive también lo han encontrado en este tipo de vapores, y eso ya se sabe pues que generan algún tipo
de lesión. Lo que pasa es que es algo diferente al cigarrillo convencional. Ojo que estoy diciendo diferente y no menos dañino. Perfecto. Diferente. Y siguiendo en esa investigación que les nombraba de la Universidad de California, dice, los científicos incluso encontraron evidencia de esas toxinas en las muestras de orina de adolescentes que usaron productos sin nicotina, que no les habían adicionado nicotina, lo que sugiere que los problemas no provienen del componente más adictivo de los cigarrillos electrónicos, sino del proceso de calentamiento inherente a cualquier residuo generado por el vapeo, por el vapor, lo que usted nos estaba diciendo. Sí, bueno, otro problema que hay es, la pregunta es, ¿cuántas veces se puede utilizar este dispositivo? ¿Qué vida útil tiene? Porque ya cuando los dispositivos se van poniendo viejos, se van ensuciando, son más riesgosos en ese sentido. Inclusive hay reportes de gente que tiene, así como pasaba con una marca de celulares que alguna vez dijeron que tenían un problema con la batería porque se incendiaba. También hay reportes de personas que han sufrido quemaduras por el uso de este tipo de cigarrillo electrónico. Y yo creo que esa es la razón por la cual no los dejan usar en aviones. Veamos imágenes de algunos de esos cigarrillos electrónicos y vapeadores para que los conozcamos todos. ¿Eso es cigarrillo electrónico o vapeador? Esos son, pues, sí, que digamos que el concepto de cigarrillo electrónico, pues es como un concepto transversal, digamos que el único que se sale de eso es lo que decíamos ahorita de ese tabaco sin combustión, porque en estos pues simplemente tienen esas camaritas que son recargables y como ven pues son personalizables, o sea, viene de todos tamaños, formas, colores, pesos, en fin. ¿Tenemos más? Ese se ve mucho más moderno, de por Dios, también cigarrillos electrónicos y estos. Muy bien. Pues se pueden activar ya sea por la inhalación que hace la persona o porque tienen un botoncito pues con el que se activa. Ajá, perfecto. Y tienen unas baterías que son recargables. Al principio los de primera generación habían unos que eran desechables, que ya la persona lo usaba y lo botaba. ¿Ya no? Eso puede generar mucha contaminación también. Muy bien. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana, los cigarrillos electrónicos que no son inofensivos como nos venden esa idea. Según recientes investigaciones, los cigarrillos electrónicos no son tan inofensivos como se cree, pues quienes los usan también están expuestos a químicos potencialmente cancerígenos. El vapor producido por esos cigarrillos no es inocuo, pues contiene algunos de los mismos productos químicos tóxicos que se encuentran en el humo de los cigarrillos tradicionales. Continuamos en Sana que Sana con el médico toxicólogo José Julián Aristizábal, con quienes estamos tratando este tema de alguna manera novedoso, porque no hay muchas conclusiones, pero sí asuntos básicos que nos permiten decir contundentemente el mensaje que estábamos nombrando ahorita. Doctor, porque hay gente que prueba el cigarrillo y se queda con el vicio y hay otros que no. ¿Qué es lo que pasa en esos genes? ¿Por qué a uno les gusta, por qué a uno los atrapa y por qué a otros no? Bueno, esa es una pregunta pues bastante compleja porque contiene pues como muchas, digamos muchas cosas que dependen no solamente pues de la genética de la persona, sino también de su entorno, de su personalidad, de su formación sociocultural, en fin. Las sustancias de abuso, y no solamente el cigarrillo, sino cualquier sustancia de abuso, precisamente se cataloga como una sustancia de abuso porque tiene la capacidad de generar en el cuerpo ese placer que hace que la persona adquiera como una conducta aprendida de usar de forma repetitiva esa sustancia. Y el cigarrillo, pues ya que estamos hablando de ese tema, la nicotina, pues el tabaco tienen esa facilidad. De hecho, pues es una de las sustancias más adictivas que hay. Pero, como te decía, pues también depende mucho de la personalidad del individuo, del entorno. Y hay personas que prueban el cigarrillo y no se vuelven fumadores, ¿sí? A pesar de que tengan antecedentes familiares de fumadores. Pero digamos que también la capacidad de decisión que tenga el individuo
así la sustancia le guste, pues también va a influir en eso. Asimismo, para dejar de fumar. Muchos de quienes fuman, doctor Aristizábal, lo hacen para calmar la ansiedad, ¿verdad? ¿Qué tan cierto es que lo que pasa fisiológicamente cuando yo aspiro una bocanada de ese humo de cigarrillo, lo que hace es darme taquicardia y antes acelerarme y fisiológicamente no me está calmando, sosegando, sino que antes me está poniendo como más alerta, más, no sé? Sí, pues digamos que ahí estamos hablando como de dos mecanismos y modos de acción de la nicotina, porque la nicotina pues efectivamente puede generar una sensación de placer que calma a la persona y ya pues tendríamos que ver si es ansiedad en general o ansiedad por fumar, porque en el caso de la ansiedad por fumar, pues efectivamente la nicotina la va a calmar. Pero cuando es ansiedad de otro tipo, en realidad no es la mejor estrategia para controlarla. De hecho, si una persona tiene una ansiedad de otra clase, por ejemplo una ansiedad generalizada, definitivamente no, la mejor estrategia no es que fume para que se calme, pero cuando deja de fumar, pues esa ansiedad también resurge y también el paciente se va a descompensar. Ahora, la nicotina también tiene efectos cardiovasculares que son, digamos, paralelos a esos otros efectos que del orden pues, mental, del orden emocional, del orden afectivo que induce. Lo habíamos nombrado por encimita ahora, doctor, ¿el fumador pasivo de un cigarrillo electrónico se ve afectado? Sí, esa es otra inquietud grande que hay con los cigarrillos electrónicos y es qué pasa con las personas que están al lado y que no consumen. Digamos que muchas veces las políticas de control del consumo en sitios públicos también se basan en eso, en el riesgo que hay en las personas que no consumen. Y así como pues, se ha visto que también el vapor de los cigarrillos electrónicos vapeadores también tiene sustancias que al menos en teoría pueden generar problemática a largo plazo, de ahí podemos deducir que entonces a las personas que lo inhalan pero que no están consumiendo directamente también pueden tener un riesgo a largo plazo. El hecho pues de que muchas cosas no se sepan no quiere decir que no existan. Y que no se intuyan, ¿no? Ustedes como especialistas, ¿cierto? Sí. Doctor, se nos acabó el tiempo. Conclusión grande para este tema de los cigarrillos electrónicos, partiendo de la base de que el problema es que cuando usted fuma un cigarrillo tradicional, usted sabe lo que se está metiendo, usted sabe el daño que se está haciendo, lo sabe porque lo hemos dicho hace mucho tiempo en los medios de comunicación y usted conoce gente que se ha muerto de cáncer, asfixiado, en fin. Pero el asunto con los cigarrillos electrónicos, lo que motiva a hacer este programa es que nos lo venden como un asunto inofensivo que no causa ningún problema en nuestra salud. ¿Cómo concluimos entonces este programa, Doc? Bueno, pues como conclusión, pues a ver, debemos partir por la idea de que la idea no es estigmatizar a nadie ni juzgar a nadie, simplemente abrir el debate. La recomendación nuestra como médicos, y estoy seguro que de todas las profesionales que ayudan a las personas a dejar de fumar, es a no consumir ni cigarrillo, ni vapeadores, ni cigarrillos electrónicos. La meta de ayudar a una persona que deje de fumar es precisamente eso, que deje de fumar, que deje de consumir sustancias de cualquier tipo, sea pues cigarrillo convencional o vapeador. La idea es también romper con el ritual que tiene la persona de inhalar algo, de botar un humo, porque también hay una duda en cuanto a si la persona dejó de fumar cigarrillo convencional y está consumiendo cigarrillo electrónico, en cuánto tiempo va a volver a coger otra vez el cigarrillo convencional. La idea también es que este tipo de dispositivos no lo deben usar los menores de edad, que no lo deben usar las gestantes, que también hay que mirar con ojo crítico el uso de estos dispositivos y no a ciegas pensar que porque dicen algunas personas o algunos estudios que son de menos riesgo que el cigarrillo convencional, pensar directamente que entonces cero riesgo, y eso no es cierto. Y también mirarlo como un factor para que la persona en el futuro, sobre todo los jóvenes, consuman cigarrillo convencional o consuman otro tipo de sustancias. Ahí está la conclusión entonces de los famosos cigarrillos electrónicos. Doctor José Julián, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Olga. Y a ustedes por acompañarnos durante esta semana saludable en Sana que Sana. Que descansen mucho el fin de semana, pero los esperamos el martes muy puntuales a las 11:30 de la mañana. Ese día vamos a hablar del mundo fit. ¿Qué es eso del mundo fit?
si es tan bueno como lo pintan. Mejor dicho, mitos y verdades del mundo fitness o el mundo fit, el mundo sano que a veces exagera y terminan haciéndose daño. Mitos y realidades del mundo fit el próximo martes a las 11:30 de la mañana en Sana que Sana. Feliz fin de semana, chao.